Nityananda, mis queridos amigos, yo soy Shana Chivan, este canal es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. ¿Cómo están ustedes? Quiero decirles que normalmente nuestra vida nos ocurre, nos sucede, mas sin embargo podríamos lograr que lo que ocurre en nuestra vida fuera el resultado de lo que hemos planeado. Normalmente esto no pasa, simplemente actuamos de una forma mecánica y esos actos mecánicos generan otros actos, otros hechos, otras situaciones y eso se va presentando aleatoriamente en nuestra existencia sin que intervenga nuestra conciencia como tal, sino la mecanicidad del ego. Hace un tiempo me admiraba mucho con el maestro Sri Nityananda Priyananda porque él todo lo anotaba. Llevaba cuadros de Excel en el computador y ahí anotaba todo lo que hacía durante el día, generalmente en el mundo virtual, porque en un comienzo él interactuaba con la sociedad, pero finalmente terminó dedicándose al mundo virtual casi 100%. Y aún así todo lo anotaba ahí, con quién había sostenido una llamada, cuántos minutos, qué habían hablado, qué se había logrado, cuál era el objetivo, cuándo volvería a llamar a ese contacto, etcétera, etcétera. Y llevaba planes también de muchas cosas que él proyectaba y que hacía que ocurrieran. Entonces eso es bien distinto a dejar que las cosas nos sucedan. Y alguna vez le escuché una expresión donde él decía, no, es que tenemos que parecernos o ser como los dioses, que ellos no dejan nada al azar. Todo lo planean y no hay resquicio para nada que sea de suerte o de azar. Todo está fríamente calculado. Cuando se habla aquí de los dioses, se habla de seres que están por encima del nivel de la conciencia humana, que las religiones llaman ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, coronas, etc. Esos seres suprahumanos, según me decía el maestro, todo lo planean. Y cada acto, cada acción va encaminada a algo, no se deja absolutamente nada al azar. Entonces, pues la verdad es que es increíble esta situación de plantear las cosas de esa manera, porque estamos acostumbrados a vivir de lo que nos sucede en el momento, de nuestras emociones del momento, de nuestras palabras y nuestros actos momentáneos, que no son resultado de ninguna planeación, sino que se han ido dando, repito, de forma aleatoria, con base en hechos pasados que se han ido concatenando hasta llegar a presentarse un fenómeno, un hecho X. El maestro Sri Nityananda usaba mucho el término manifestar. Entonces, cuando uno le decía pues, que hacía falta algo, él decía manifiéstelo, y manifestarlo era crearlo a partir de un plan que había que hacerlo por escrito. Eso no era ahí en la mente, ni era algo vagaroso, algo vaporoso, no. Había que escribir con un lapicero de tinta negra específicamente. Tenía que ser lapicero, no puede ser lápiz, y de tinta negra. Eso tiene sus motivos. Y había que hacer el plan lo más detallado posible, claro y conciso, con todo tipo de detalles. No se podía dejar nada por fuera. En el momento en que se terminaba de hacer ese plan, ya venía en camino, por decirlo así. Ya eso empezaba a plasmarse en el plano físico, porque ya estaba claro en nuestra mente, estaba definido cada aspecto, cada punto. Entonces, el primer paso era ese, y por supuesto, este plan se le ofrecía a la divinidad para que recibiera el apoyo, la energía necesaria para manifestarlo. Se acompañaba de algún canto mántrico y bueno, y se visualizaba, y periódicamente uno había que o debía estar volviendo a ese plan, a ese proyecto, reviviéndolo para mantenerlo vivo hasta que se hiciera un hecho real. Recuerdo una vez que estábamos buscando una casa y entonces el maestro me dijo, dibújela con palabras. Y bueno, no, y con un plano también, porque recuerdo que hicimos un plancito, un planito, lo más detallado posible. El caso fue que después de haber hecho este ejercicio muy a conciencia y haberle dedicado tiempo y energía, se plasmó en la realidad, casi al pie de la letra. Lo que se había proyectado
apareció de la nada, pero apareció. En esa época estuvimos viviendo en el Charte, cerca del río Charte, en una casa campestre muy hermosa. Por ahí hay videos de ese sitio, maravilloso. Y bueno, se vivió una experiencia muy, muy agradable, de mucha disciplina y mucho trabajo interno allí, porque pues el maestro, la verdad, nos tenía a varias personas sometidos a una disciplina bastante rigurosa, bastante, en todo sentido. Entonces estaba planeado todo, las horas de sueño, o más que de sueño, de descanso, porque no se trataba de dormir, sino de poner el cuerpo en reposo, mientras la conciencia estaba despierta. Eso es un poquito complicado hacerlo porque uno suele caer envuelto en las ensoñaciones, pero se intentaba hacer. Por supuesto, el maestro lo hacía perfecto, porque él prácticamente permanecía en samadhi mientras su cuerpo reposaba. Los que estábamos ahí lo intentábamos, pero pues se lograba hasta cierto punto y luego uno caía, repito, envuelto en las ensoñaciones aleatorias de lo del día, de los pensamientos, de los actos, de los deseos, de todo lo que había hecho durante el día, porque el sueño es eso. Mire, el sueño es una cosa bien curiosa, ¿no? Resulta que durante el día estamos haciendo y diciendo y pensando y deseando muchas cosas, imaginando también muchas cosas. Todos esos procesos están, por decirlo así, inscritos dentro de un deseo. Uno desea cosas. Y algunas de ellas no se llevan a cabo, muchas de ellas no se llevan a cabo y no pasan de ser sino simples elucubraciones mentales, simples deseos frustrados porque no llegan a realizarse. Desde cosas interesantes hasta cosas absurdas y tontas, del instinto, por ejemplo. El caso es que esto vuelve a repetirse cuando el cuerpo está reposando, cuando entramos en lo que llamamos sueño, pero allí se da rienda suelta a todos esos deseos inconscientes que no se plasmaron en la realidad y entonces se forman películas, se forman guiones en los cuales uno resulta metido viviendo la acción como si eso fuera real, similar a lo que pasa cuando alguien está enfrente de la pantalla gigante viendo una película, que se mete tanto allí en la trama que se le olvida lo que hay alrededor. Entonces durante el sueño pasa lo mismo. Todas esas imágenes ensoñativas son creadas por nosotros a partir de deseos, a partir de pensamientos, a partir de instintos, a partir de muchas cosas que se generan dentro de nosotros en el día. Y al realizar ese proceso es equivalente como a hacer una especie de digestión. Yo diría que es una digestión de los deseos frustrados del día. Y eso libera energía. Entonces, en últimas, eso hace que reposemos, que descansemos y que estemos listos para empezar un nuevo día, para llenarlo con más deseos frustrados y deseos realizados. Y se repite la historia todas las noches. El caso es que es posible retrospectar todo eso del día antes de uno caer envuelto en las ensoñaciones. O sea, usted tiende su cuerpo, se relaja, puede cerrar los ojos, por supuesto, pero no va a dormir, va a estar retrospectando, proyectando de nuevo la película de todo lo que hizo durante el día, descubriendo las motivaciones íntimas, los pensamientos íntimos y todo aquello que a veces es inconfesable en el nivel consciente. Entonces, descubriendo todas las motivaciones con respecto a esas acciones que uno hizo, esas palabras que dijo, a esos deseos que tuvo. Y al hacer esto, metódicamente, pues está uno haciendo lo que haría de una forma inconsciente dormido. Al hacerlo consciente, está liberando también esas energías que estaban ahí presas, digamos, por esos deseos no realizados, y eso equivale a que uno estuviera durmiendo. ¿Sí? En otras palabras, uno va a hacer el trabajo de las ensoñaciones, pero a nivel consciente, dándose cuenta y reviviendo, no recordando. Una cosa es recordar, otra es revivir. El recordar es así vaporoso, impreciso, como que no tiene los contornos claros. El revivir es volver a vivir eso que ya se vivió como si fuera real, con las mismas emociones, con las mismas sensaciones, con los mismos sentimientos, etc. Entonces, pues de esa manera lograríamos reposar nuestro cuerpo por menos tiempo, ya no sería necesario las 7 u 8 horas de las que se habla normalmente,
sino que con 2 o 3 horas, mientras se hace esa meditación, ese ejercicio, es suficiente. Y el cuerpo queda descansado y recobra energías. Y bueno, esto en palabras suena realmente fácil, pero hacerlo es otro cuento. Normalmente cuando uno llega a sentir la experiencia del sueño, del deseo de dormir, es un deseo demasiado fuerte y superarlo es muy complicado, muy complicado. Es más, se pierde el deseo de hacer meditación y uno solo quiere dejarse llevar por el descanso, por el sueño, por el perderse en la nada de la noche, de sus sueños, por dejarse envolver por esas películas inconscientes que empiezan a surgir dentro de uno. Ahí toca acudir a algún tipo de truco para uno mantenerse despierto. Uno podría hacer simplemente tenderse en una alfombra, en un tapete, en una manta en el piso, un piso duro, donde no haya comodidad, para que no lo coja el sueño tan fácil. Sí. Recuerdo una anécdota que contaba mi padre. Él vivió bastantes años, 108 años, y nos contaba muchas experiencias curiosas. Y él hablaba de un santo del pueblo donde él nació, en Antioquia, que dormía en una estera llena de granos de maíz. Él cargaba una mochila y ahí tenía granos de maíz. Cuando iba a dormir, regaba todos esos granos y se acostaba ahí encima, supuestamente para martirizar el cuerpo. Realmente lo que él estaba haciendo ahí, sin tener conciencia clara de ello, era no permitir que el sueño lo dominara y mantenerse en un estado de duerme vela entre despierto y dormido, para tener un control de lo que pasaba durante la noche en él, ¿no? Porque normalmente no tenemos ese control, simplemente nos dejamos llevar y pasan todo tipo de locuras dentro del sueño. Recuerdo una vez que le pregunté al maestro por qué yo nunca me lo encontraba en los sueños. Me dijo: es que usted se mete en unas cosas y en unos lugares. Sí, claro, normalmente pues cuando uno no está entrenado y uno no es un yogi como él, uno cae en ensoñaciones y en cosas y termina, como él decía, en lugares incluso a veces nada recomendables. Porque así como en el mundo físico uno puede entrar a un bar, también en el mundo de los sueños uno entra a un bar, entra a un comedor, entra a una cancha de fútbol, bueno, entra a un almacén. Hace las mismas cosas que hace en este plano físico. Realmente se repite, lo del día se repite, agregándole esas ensoñaciones y esas variaciones que el deseo y la imaginación producen a través de la inconsciencia. Entonces, pues este es un tema bien interesante y que vale la pena trabajarlo. Repito, es complicado, hay que tener algún truco. Usted puede, por ejemplo, ensayar. Yo no lo he ensayado, pero sí pienso hacerlo. Poner el despertador cada 15 minutos, cada 20 minutos, la alarma, para mantenerse uno despierto a lo largo de la noche. Y es bueno tener un cuaderno y un lapicero debajo de la almohada para anotar una cantidad de cosas que empieza uno a recordar. De pronto uno se da cuenta que estaba en tal sitio, que estaba hablando con tal persona, que estaba haciendo esto, aquello. Y entonces uno en la penumbra lo escribe, como caiga, mal escrito, como sea, pero anota algo ahí. El objetivo es que al despertar en la mañana, uno lea eso y pueda tener como una pista para recordarlo bien. ¿Sí? Yo lo hacía hace tiempo cuando practicaba el yoga del sueño y llenaba páginas, a veces 2, 3 páginas durante la noche, de frases inconexas, de frases gramaticalmente incorrectas, porque no llevaban la hilación normal gramatical, pero sí me permitían recordar dónde había estado y qué había hecho. Y realmente era asombroso la cantidad de experiencias del mundo onírico mientras mi cuerpo estaba reposando. Mis queridos amigos, estas reflexiones yo sé que les dejan a ustedes, los dejan a ustedes inquietos, y sé que más de uno pone en práctica y se atreve a meterse consigo mismo, se atreve a entrar en su propio mundo interior. Los humanos, desde la ciencia, siempre han intentado conquistar el espacio exterior, pero también se habla hoy en día de conquistar el espacio interior, nuestro propio espacio, ahí donde nos movemos mientras nuestro cuerpo reposa, y eso requiere tener conciencia, estar despiertos mientras nuestro cuerpo duerme. Bueno, mis amigos, sin más, esto para uno vivir mejor. Recuerde que esto es salud, dinero y amor. Esto es para gente valiente, esto es un despertar para valientes. Yo soy Shana Chivam
Me gustaría que usted se suscribiera a este canal y compartiera esta información, que seguramente a alguna persona le va a interesar y le va a llegar y lo va a inspirar para hacer cosas y para entender mejor ese mundo interno que es tan desconocido para la mayoría de nosotros. Sin más, Nityananda.